En este video presentaremos las medidas de dispersión de un conjunto de datos. Supongamos el mismo conjunto de individuos que presentamos anteriormente. Comencemos a calcular las medidas de dispersión. Medida 1, el recorrido de la variable. El recorrido sería el máximo valor menos el mínimo. En este caso sería la altura de Kevin Garnett menos la altura de Peter Dinklage. 2,11 menos 1,35 daría 0,76 metros. ¿Cuál sería la ventaja? Es un cálculo muy sencillo, están las mismas unidades de medida que la variable, metros en este caso. ¿Cuál es la desventaja? Solo considera dos datos, los datos más extremos. No importa qué tan dispersos o qué tan próximos estén las alturas del resto de los famosos. Alternativa 2. Para subsanar este problema se utiliza un indicador que considera el valor de todos los individuos. Ese indicador es la varianza muestral, calculada como se muestra aquí. Es la suma de cada uno de los valores de la variable menos el promedio al cuadrado y luego se divide entre la cantidad de individuos menos 1. Hay una forma más sencilla para calcularla, es la que presentamos aquí. Es la suma de cada uno de los valores al cuadrado menos n veces por el promedio muestral al cuadrado. Luego dividimos entre n-1 también. Note que siempre necesitamos calcular previamente el promedio muestral para calcular la varianza muestral. Recuerde cómo se calculaba el promedio muestral. Era simplemente la suma de todos los valores de la variable dividido n la cantidad de individuos. Calculemos en este caso el promedio muestral. El promedio muestral es la suma de las alturas dividido 13, daría 1,76 metros. Con este promedio calculado podemos calcular la varianza muestral. Para ello utilizaremos la fórmula corta, la suma de los valores de la variable al cuadrado menos n por el promedio muestral al cuadrado. En este caso sería estos valores que están aquí y daría 0,037 metros cuadrados. Podrá observar en una planilla electrónica que este resultado coincide con el resultado al que llegaría si calculara la varianza a través de la definición, a través de la fórmula larga, digamos. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que esta medida está expresada en las unidades de la variable al cuadrado. En este caso, en metros cuadrados. Es una medida de superficie para indicar variación de datos referidos a longitudes, y eso conlleva una dificultad de interpretación. Por eso surge una tercera alternativa, que es utilizar la desviación típica o estándar, que es ni más ni menos que la raíz cuadrada positiva de la varianza. En este caso, la desviación típica daría 0,19 metros. ¿Cuál es la ventaja? Están las mismas unidades de medida de la variable. ¿Cuál es la desventaja? Como depende de las unidades de medida de la variable, en determinadas ocasiones puede no ser útil para comparar dispersiones de datos con diferentes unidades de medida. Por eso, el último indicador de dispersión que presentaremos es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula como la desviación típica sobre el valor absoluto del promedio. Con ello logramos tener una medida de dispersión relativa al promedio y adimensional.